Vive y a su nombre. Bueno, hermano, vamos a darle inicio, ¿verdad? A la doctrina. Recuerde que la semana pasada estábamos hablando acerca de, ya entramos en lo que es David, y siempre vamos a tocar partecitas de Saúl porque son dos características que tienen que ver con lo interno. Recuerde que el hombre humano de nosotros, nuestra naturaleza humana, representa a Saúl, que es la parte que queremos hacer lo que nosotros queremos, porque todo el ser humano no le gusta que lo manden, que lo ordenen. De toda la creación, hermano, quien se rebela contra Dios es el hombre. El hombre, y cuando hablo de hombre, hablo de mujer y hombre. No nos gusta, hermano, que nos llamen la atención, seamos honestos. A ningún ser humano le gusta que lo corrija. Pero cuando llegamos a Cristo, el Espíritu Santo hace ese trabajo hermoso de quebrarnos para formar un hombre nuevo, que representa a David. ¿Qué le digo con esto? Que el que nazcamos de nuevo no quiere decir que no vamos a cometer errores. Porque David, usted los pesa a Saúl y a David, y David falló más que Saúl. Pero la diferencia entre David y Saúl era que David reconocía sus faltas y se apartaba de ellas. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros estudiemos, porque esta palabra está escondida allí. ¿Está escondida para qué? Porque la lucha no es con mi hermano ni mi hermana, la lucha es conmigo mismo. Verdaderamente nuestro principal enemigo es uno mismo. Uno se sabotea a uno mismo, porque cuando Dios le da una palabra, uno duda, ¿verdad que sí? Nadie le va a sembrar duda, pero como hay una parte negativa en la emoción del hombre, nos cuesta creer que lo que Dios nos ha dicho lo vamos a ver. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, y a veces nos distraemos en lo exterior, a veces perdemos las bendiciones por enfocarnos en lo que otros tienen, y no nos detenemos a pensar en lo valioso que Dios nos ha dado a nosotros. Si cada uno de nosotros nos preocupáramos por poner en práctica lo que Dios ha depositado en nosotros, yo creo que la iglesia sería diferente a nivel colectivo. Pero a veces anhelamos, hermanos, las cosas que tienen otros, y si no nos velamos, esto puede traer una consecuencia fatal. Entonces, bueno, vamos a hacer una oración, amén, y entramos en la parte de Primera de Samuel, capítulo 18, habíamos quedado. Vamos a orar entonces. Oh soberano Señor y Padre amado de la gloria, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba y te glorifica. Te damos gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, conocerte por medio de la predicación de tu palabra. Gracias, Señor, por habernos tomado cuando estábamos en el mundo de tinieblas, sin consuelo, sin esperanza, Señor. Cuando no teníamos valor, tú nos diste valor, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de las luchas, de las pruebas, de las adversidades, Señor, de los gigantes, tenemos la seguridad y la convicción de que el que comenzó la obra en nosotros la irá perfeccionando. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos entender los misterios de la palabra que están allí reservados para los hijos e hijas del reino. Gracias, Señor, porque nunca me imaginé, Señor, que tendría esta responsabilidad, la cual me otorgaste, de escudriñar tu palabra y enseñarla, Señor. Te pido en humildad, Señor, y de corazón, que sea usted, por medio del Espíritu Santo, enseñándonos, y que podamos entender, Señor, lo que tengamos que cambiar, lo recibamos con regocijo, con alegría. Que, Señor, podamos ser moldeados por tu Espíritu Santo, por tu palabra, y que podamos ser, Señor, esos cristianos, no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Ok, bueno, puede estar ubicándose allí, Primera de Samuel, capítulo 18, y vamos a leer hasta el verso 6. Luego de allí, hasta el 5, perdón. De allí toma asiento. Wow, quédese sentado. Estamos en doctrina. Yo leo palabra entonces bajo la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Amén. Amén. Habíamos hablado la semana pasada de que ya David conocía a Saúl y que en la diosidad ya Dios nos había permitido conocer. Entonces dice así: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo.
Y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Allí quedamos la semana pasada, tocamos un pedacito allí solamente, ya terminando la doctrina de la semana pasada. Y lo que tenemos que ver aquí, hermano, es que cuando Dios tiene propósito en alguien, cuando Dios señala a alguien antes aún de la fundación del mundo, Dios siempre va a poner esa gracia. Y había una gracia especial sobre David. Y usted conoce la historia ya de que el pueblo había pedido rey, habían puesto a Saúl, Saúl había empezado a tomar decisiones según él, Dios ya lo había excluido, ¿verdad? Porque fue ungido con aceite de tapara o con una totuma y no con aceite en cuerno de reino que representa un reinado eterno. Recuerde que Jesús es conocido como Jesús, hijo de David. Esto quiere decir que venía del linaje de David. Dios cumplió su promesa al decirle a David que de él saldría un rey que reinaría para siempre. Eso lo tenemos que tener claro. Entonces nosotros estamos viendo aquí, hermano, que Saúl, ya el profeta Samuel le había dicho unos capítulos más atrás, de que como había hecho locamente y como había desechado la palabra de Dios, ya Dios le había desechado. Ya Saúl había escuchado de la boca de Samuel, su amigo, el profeta, de que Dios ya se había provisto de rey. Ahora, lo que no sabía Saúl era quién era el próximo rey. Saúl vivía quizá en su pensamiento diciendo, bueno, seré rey para los hombres, pero ya Dios no me quiere como rey por la desobediencia. Y lo que tenemos que tener claro es que Dios nos puede llamar, nos puede ungir, nos puede escoger, pero si somos desobedientes, hermanos, podemos perder la bendición. Si nosotros nos comportamos neciamente delante de Dios, Dios puede apartarnos porque Él es soberano. Dios conoce su corazón y conoce el mío. Y yo siempre he creído y he dicho que mientras Dios más nos dé, más humilde debemos ser. Mientras más Dios nos honre, nosotros debemos ser más servidores. No debe haber en nosotros egoísmo. Acuérdense que estamos en un cuerpo donde hay emociones positivas y negativas. Yo le digo a usted, levante la mano aquí el que no tiene emociones negativas. Ninguno la puede levantar porque todos tenemos emociones negativas. Usted le dan una mala noticia y usted se entristece. Usted vea una injusticia y usted seguro que se va a irar, se va a molestar. Porque Jesús dijo, airaos, pero no pequéis. O sea que la ira está dentro de nosotros. Solamente que hay que agitarla. Y el enemigo sabe cómo jurungarnos para hacernos airar. Dice que detrás de la ira viene el pecado. Una persona airada fácilmente es presa del enemigo. Porque el enemigo conoce las emociones del ser humano. Y el enemigo siempre va a trabajar, hermano, va a querer trabajar para que vivamos en una vida de ira, de contienda, de celos. Y si nosotros caemos en ese campo, entonces le estamos dando ventaja al enemigo y le estamos abriendo una puerta, un portón. Y ninguno de nosotros queremos que el enemigo nos use, ¿o sí? Ninguno de nosotros queremos, entonces nosotros debemos cerrar puertas. ¿Cómo? La Biblia dice, quítese de vosotros toda ira, enojo, maledicencia. Que se quite de nosotros todo eso, hermano. Pero ¿cómo quitarlo? Si son emociones dentro de nosotros. Yo digo que es, hermano, llamando las cosas que no son como que si fueran, haciéndole bien al que nos hace mal. O sea, Jesús nos dejó unas enseñanzas claras y específicas, y los apóstoles por medio del Espíritu escribieron en las cartas la manera prudente como nosotros debemos andar para que el enemigo no gobierne nuestra mente. Y es lo que estamos viendo aquí. Vemos que David llega y haya un compañerismo con Jonathan. ¿Quién era Jonathan? El hijo de Saúl. Entonces, por sucesión, en ese tiempo, quien tendría que heredar el reinado era Jonathan. Por orden jerárquica, al Saúl ser quitado, ¿quién tenía que gobernar?
Jonathan por sucesión. Eso era en la ley. Hoy en día a veces hay pastores dentro de las congregaciones que dicen que los pastores tienen que ser sus hijos. Eso es antibíblico. El pastor no lo escoge hombre ni se da por sucesión, sino que Dios elige a quién darle una responsabilidad, dependiendo de lo que Dios vea en la capacidad del corazón de cada quien. ¿Quién era David? Un cuida oveja. ¿Quién era el papá de David? Isaí, un hombre que tenía hijos, pero no pertenecía a ninguna clase real, terrenal, no venía de ningún reinado, pero aún así el reinado se le fue pasado a David. ¿Y por qué Dios ve a David, hermano? Por el corazón. Porque antes que David quizás no lo sabía, pero Dios hablando con Samuel, con su profeta, él le dice: me he provisto de rey, porque hay un rey que ha tocado mi corazón, que es conforme a mi corazón. Qué bonito es cuando Dios dice: voy a poner a mi siervo de líder porque me agrada su corazón. ¿Usted cree que Dios no sabía que David iba a fornicar, que iba a adulterar? ¿Usted piensa que en la soberanía de Dios, en las diosidades, en la omnipresencia, omnipotencia, y Dios no conocía que David, con el pasar de los años, se iba a debilitar, iba a cometer errores? Claro que Dios lo sabía, porque Dios todo lo sabe. Pero cuando Dios le dice al profeta: tiene un corazón conforme al mío, quiere decir que a la hora de que Dios pasara factura, David nunca le iba a echar la culpa a segundos. No sé si usted me entiende. ¿Por qué fue expulsado Adán del huerto del Edén? Porque empezó a echarle culpa a terceros. ¿Verdad que sí? Cuando Dios le dice a Adán: ¿dónde estás tú? Él dijo: tuve miedo y me escondí. ¿Y quién te ha enseñado, Adán, que tienes miedo? La mujer que me diste. En vez de decir: si es verdad, Señor, no debí obedecer la voz de mi mujer, yo asumo. ¿Verdad que sí? Asumo que aunque ella me haya incitado, yo no debí comer. Pero no, él dijo: la mujer que me diste. Y cuando fue a la mujer le dijo: ¿por qué le has dado de comer a Adán? La mujer tampoco dijo: si es verdad, Señor, el enemigo me usó y yo fui el instrumento para que el hombre cayera. No, la mujer dijo: la serpiente. Entonces, dentro de la iglesia, a veces cuando nosotros fallamos, qué fácil es buscar tercero. ¿Verdad que buscamos tercero? Por culpa de la pastora, por culpa del pastor, por culpa del hermano fulano, por culpa de la hermana, por culpa de aquel, por culpa del otro. Imagínense que Cristo fuera dicho o fuera hecho lo que hicieron todos ellos. Jesús no le echó culpa a nadie, hermano. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y David tenía eso, hermano, que David las veces que falló y era confrontado por los profetas, David nunca peleó con la palabra de Dios. David se postraba ante Dios, ayunaba, oraba a Dios. Y si Dios decía: decidí matar a tu hijo, al ratico estaba David sentado en la mesa comiendo. Y la gente diciendo: bueno, ¿y no era este el que estaba orando y ayunando para ver si Dios le dejaba vivir al hijo de pecado? Pero David entendía que Dios, cuando nosotros hacemos las cosas en pecado, hermano, Dios las mata. Dios mata todo lo que nos puede apartar a nosotros del reino. Entonces usted dice: ¿qué nos tiene que matar Dios? Las emociones. ¿Por qué usted cree que Dios nos permite entrar en desierto? ¿Por qué será que Dios permite, hermano, de que el que come con nosotros a la mesa nos traicione? ¿Por qué será que Dios permite que los líderes se nos levanten? Todo eso es permitido por Dios. Porque usted y yo, para tener un liderazgo, debemos tener la conducta y un carácter de Cristo. Debemos tener dominio propio y debemos bendecir a los que nos maldicen. Lo que va a hablar de crecimiento espiritual es la actitud. No es lo que digamos. Yo me puedo parar aquí y predicar muy bonito, ¿verdad, hermano Franklin? Pero si cuando me hacen algo me desaparezco de la iglesia, no vengo más, soy un niño espiritual, ¿sí o no? ¿Y a mí qué no me han hecho, hermano Franklin? Y usted me ha visto a mí apartarme de la iglesia. Y no hablo de aquí, yo hablo de donde, desde que creí. Me han levantado falsos juicios, me han buscado falsos testigos, ¿verdad, hermano William Olivero?
que no han planificado mi muerte, han hecho lazo para ahorcarme y han terminado ahorcados los que han planificado mi muerte, porque yo entendí algo, que Dios pelea por mí y Dios me defiende. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros aprendamos, que nosotros no debemos defendernos, tenemos quien nos defienda. Si nosotros nos defendemos nosotros mismos, ¿qué hace Dios? Se aparta. Porque si usted y yo nos ganamos la pelea defendiéndonos, no le vamos a dar la gloria a Dios. Vamos a decir que nosotros mismos obtuvimos lo que Dios nos dio por nuestra propia fuerza. Entonces, cuando David se le paró al gigante, no se paró en su fuerza, ¿verdad que no? Lo vimos la semana pasada. David se paró en las fuerzas de Dios. David, cuando vio que todo estaba en contra, él dijo: tengo todo en contra, pero tengo el Dios que hizo los cielos y la tierra a favor. Usted sabe que es difícil que usted esté trabajando y que usted vea que aún los que están con usted lo desaniman. ¿Qué le dijo Saúl a David? Tú no podrás con ese gigante, porque él es un hombre de guerra y tú eres un muchacho. Mientras él toda su vida ha tenido espada, jabalina y ha sido hombre de batalla, tú lo que eres es un cuidaoveja. Y ese es el problema, hermano, que la gente a veces no entiende la intimidad que tiene la persona con Dios. Y David enseguida no le dijo: no, yo no voy a pelear con ese gigante, solucionen ustedes. Al alegar, los que tienen que pelear son ustedes, ¿verdad que sí? ¿Quién era que le tocaba pelear? Saúl y a los soldados. Pero David llegó y le enseñó algo a Saúl y le dijo: ¿quién es ese incircunciso que se ha atrevido a hablar mal contra el escuadrón del Dios viviente? Mientras David veía a los soldados del rey Saúl como el escuadrón de Dios, Saúl los veía como cobardes. A veces nosotros tenemos que saber que un liderazgo no es para maltratar, hermano. El mejor liderazgo lo llevó Jesús y lo sigue llevando. Y yo le pregunto: ¿Jesús le recriminó a Pedro por haberlo negado? Jesús le dijo a Pedro: no, Pedro, ya yo no te quiero más. Yo te había escogido a ti para que sobre ti fuera edificada la iglesia, pero a la verdad me equivoqué, Pedro. Tú no eres digno de portar lo que portas. ¿Verdad que Jesús no dijo eso? Jesús le dijo quizá a cada uno de sus discípulos dónde estaban fallando, pero algo tenía Jesús, que Jesús los animaba. Cuando ellos tenían miedo en alta mar y veían que pensaban que iban a morir, ¿a quiénes clamaban ellos? A Dios. Jesús les dijo: no teman, yo estoy con vosotros. Un buen líder nunca le va a caer a piedra a usted. Quizá lo corrija, como lo hacía Jesús, pero no para matarlo, sino para animarlo, hermano. Y eso es lo que hoy en día hace falta en el liderazgo. Personas que verdaderamente, en vez de señalar, restauren, que en vez de juzgar, animen, que sean testimonios vividos, porque en el momento de la guerra estén ellos en el frente peleando. Qué sabroso es buscar guerra, hermano, como están ahorita esos presidentes buscando guerra, pero usted los ve montados en ellos en avión y en guerra. Qué sabroso manda a los otros a pelear y yo metido en un búnker. Así cualquiera, quien no pelea así, pues. Qué sabroso, ¿verdad, hermano Franklin? Que se haga una guerra y enseguida, ¿dónde está la reserva? ¿Dónde están los militares? Y entonces mandan a buscar a todos los militares y los mandan de carne de cañón, pero ¿dónde están los generales? ¿Dónde están los chicos pesados, los jefes? Usted los ve allí al frente de la batalla, no los va a ver, hermano. Nunca usted va a ver un guerrero de una tropa al frente. Siempre mandan a lo más delgado, lo de la tropa al frente. Así es en el mundo espiritual. Si se presenta una guerra, una batalla espiritual, ¿quiénes son los que tienen que estar al frente? Los más pesados, la gente que tiene más experiencia en la guerra. Usted se imagina que ustedes lo manden a hacer una campaña donde haya brujos por todos lados y usted ponga a predicar allí el que tiene un mes en el Señor. Lo van a matar. Porque cuando se está predicando, hermano, hay entidades que se están moviendo. Al menos que haya gente intercediendo, o que haya, ¿verdad?, alguien allí cubriendo. Pero usted suelta a un predicador en medio de un campo de batalla. Mande al África a predicar cualquiera.
Mande a Haití, ¿verdad, Franklin? Usted manda allá a Haití, a donde están los brujos que matan a la gente con mirarlo, y te ponga a predicar cualquiera ahí a ver y me dice cómo le va. Es fuerte. Si los predicadores de peso, hermano, llegan fuerte, eso es allá fuerte. Entonces nosotros tenemos que saber que si estamos en la tierra y somos embajadores de Cristo, somos soldados de Cristo, dependiendo el peso de la guerra, usted va a mandar a la persona adecuada. Si usted va a mandar es a donde hay católicos, no hay tanto problema, usted pone allí a alguien que haya sido católico. Pero si usted lo va a mandar, si es alguien, si usted va a mandar en una cárcel, hermano, a predicar a alguien, usted va a poner a alguien que le tenga miedo a la cárcel, que le tenga miedo a los delincuentes. No, para eso Dios sacó a los delincuentes y los trasladó a la luz. Usted le manda a otro malandro como el que fue como ellos, no les va a tener miedo. Le preguntamos al hermano Manuel, ¿será que a usted le da miedo predicar en la cárcel, hermano Manuel? Si vivió allá adentro. ¿Para qué Dios levanta mujeres predicadoras? Póngase que hay un sitio donde hay mujeres alegres, y la mujer fue muy alegre en el mundo. ¿Será que les sabrá predicar a esas mujeres? De donde usted Dios lo haya sacado, con eso Dios va a trabajar en usted. En la indigencia. Si Dios va a mandar a alguien a predicar en la indigencia, ¿quién va a mandar? A alguien que haya sacado de la indigencia, hermano. Así de sencillo. Pero a veces por falta de visión hacemos las cosas según nosotros y no según Dios. Y esto era lo que estaba pasando. Estaba una guerra, estaba un hombre que ya Dios lo había apartado por hacer las cosas como él quería. Pero hay algo que tiene Dios y me enamora, que Dios no detiene su obra por un cabezón o por una cabezona. Mire, si hay alguien que necesita de Dios, somos nosotros. ¿Usted cree que si yo decido, Dios me guarde, y digo, no, yo no voy a dar más doctrina, yo no, que ya estoy cansado, Señor, busca otro? ¿Será que Dios va a dejar de dar doctrina porque yo no la dejo? Llega Dios y levanta otro. Nadie es indispensable. Dios no deja de ser Dios por mí. Al contrario, yo dejo de existir y de ser si me alejo de Él. Porque al que le conviene estar pegado de Dios es a mí. Usted tiene un árbol, ¿y quién muere? Si usted agarra una desmalezadora, o si usted agarra una motosierra y le mocha una rama al árbol, ¿quién pierde? ¿El árbol o la rama? ¿Quién muere? Si usted le desgaja, hermano Franklin, una rama al árbol, ¿quién se muere? ¿El árbol o la rama que fue desgajada? La rama. Así somos nosotros en el cuerpo de Cristo. Nosotros, Dios nos puede haber insertado ahí. No, que yo no quiero que haga. Dios, sí, ven acá, quítese de ahí. Y agarra otro y lo pega. Y sigue la obra. ¿O no es así? Así es, hermano. Nosotros necesitamos de Dios en todo momento. Entonces vean, aquí Dios ya había desgarrado a Saúl, pero tenía que pegar a alguien. ¿Y usted sabe cuál era esa rama que Dios iba a pegar? A David, en el propósito. Pero para pegar a David tenía que conectar a Saúl con David. Y vea esto. Ok, el 6. Estamos en el 18:6, ¿cierto? Saúl tiene celos de David. Vean. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David: vieron 10,000 y a mí 1000, ¿no le falta más que él? Reino. La pregunta que debemos hacernos, no la responda, pero si nosotros estamos en una posición que Dios nos dio, cierto, debemos cuidarlo, lo que Dios nos entregó, cierto, yo tengo que cuidar la maestría,
Si yo me pongo a inventar, Dios no tiene problema en quitarme y poner otro. Dios es experto en eso. Igual puede ser en el pastorado, en cualquier área, hermano. Un diaconado, en cualquier área que Dios nos haya honrado. Dios nos honró, ¿ok? Dios nos honró, gloria a Dios porque Dios nos honró. Ahora nos toca a nosotros cuidar lo que Dios nos ha dado. Y vea, ¿qué pasa si usted viene el profeta o ya usted sabe que ya usted no, Dios no lo respalda como lo respaldaba antes? ¿Qué pasa si cuando nosotros creímos en el Señor, nosotros orábamos por los enfermos y sanaban? Se manifestaba la gloria de Dios, se veía todo lo sobrenatural y éramos alegres y gozosos y contentos. Oye, Dios está con nosotros. Cuando nosotros entramos en desobediencia, la gracia de Dios y el poder de Dios se aparta hacia un lado y empezamos a ser como la sal insípida que pierde su sabor, y entonces somos holladas por los hombres. La gente empieza a notar y empieza a decir: el varón ya no es el mismo que predicaba antes. ¿Pasa o no pasa? ¿Verdad que cuando nosotros estamos en una situación quizá que no es la mejor, porque estamos pasando problemas, porque todo líder está arriba un rato, otro rato está abajo, eso es parte del crecimiento? Pero ¿será que la iglesia nota cuando alguien no tiene el mismo respaldo que tenía cuando comenzó? Yo lo noto, hermano. Es más, aún conmigo mismo estaba pasando. Y la semana pasada le decía y le dije al hermano Manuel, le dije a mi hermano Coronado, le dije: hermano, hay que meterse en un plan de ayuno, de oración, porque si hay algo que tienen los evangelistas es que las señales tienen que seguir. Tienen que haber milagros. Predicación cualquiera predica, pero no cualquiera Dios lo usa en un milagro. Y empezamos: bueno, Señor, si tú fuiste el que permitiste que nos ungieran, si tú fuiste el que permitiste que las puertas se estén abriendo, déjanos ver señales claras. Y fuimos, hermano, a predicar allá esos 3 días. ¿Y qué pasó, verdad? Recibimos la llamada, hermano Manuel, que el Señor obró en sanidad los 3 días. El hermano me dijo: hermano, estamos contentos, la gente por aquí está alegre porque la gente fue restaurada, fue de gran bendición. Había un varón que tenía una silla de ruedas el último día que el hermano Manuel predica. El hombre botaba mucha agua por el pie, no sé, de las heridas que tenía. Al siguiente, hermano, día le amanecieron todas sus heridas secas. ¿Quién hizo eso? El Señor. ¿Usando a qué? A su vaso. Había un varón que pasó el segundo día cuando a mí me tocó predicar, hermano, y la gloria sea del Señor. Dios sabe que yo por eso no es la primera vez. Y el varón tenía las manos, le dijo: no, levanta las manos. Me dijo: no puedo levantarlas. No podía levantar sus manos, no sé qué enfermedad tenía. Oramos por él. El hermano me llamó y me dijo: hermano, ya el hermano ya alaba a Dios, se reconcilió, ya levanta las manos. Oramos por un varón que se dializaba, no hemos tenido respuesta, pero yo creo que Dios también hizo la obra en ese varón. Y con mi hermano Coronado también Dios se movió. Entonces yo le dije: gracias, Señor, porque si tú fuiste quien diste la orden y fuimos ungidos por tu dirección, todos los que fuimos ungidos tienen que aparecer las señales. Porque es ilógico que a mí me unjan y que no se vea a Dios moverse. Ahí quedaría el descubierto que me ungió fue el hombre. ¿Sí o no? Aquí quedó el descubierto que a Saúl lo ungieron, Dios dio el permiso, pero perdió el respaldo. ¿Y por qué lo perdió? Por la soberbia y por el celo. Entonces vea que el enemigo estaba trabajando en Saúl, pero ¿cómo trabajó? Porque Saúl ya por desobediencia, antes de conocer a David, ya el profeta le había dicho: has hecho locamente porque has desobedecido a la orden de Dios, porque has desechado la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios te ha desechado a ti. O sea que ya Dios había dado el veredicto a Saúl y todavía no conocía a David. Dice que después venía un demonio y lo atormentaba, lo vimos la semana pasada, pero dice que David tocaba el arpa y la presencia que estaba de Dios en David hacía que el demonio se fuera. Entonces ya Saúl ya conocía a David en varias ocasiones. Dice que David se comportaba prudentemente y que hallaba gracia delante de todos. Y Saúl le pareció bien porque hasta el momento que David mató al gigante, Saúl estaba contento.
Cuando usted esté al lado de un líder, mientras usted le ayude a trabajar al líder y el líder vea que le está funcionando, todo está bien. El problema es cuando vienen los runes y le dicen, no, nada más le falta el pastorado. ¿Verdad, hermana Flor? Imagínese, la que está de pastora o el que esté pastor ahí en el turno, me quiere quitar el reinado, me quiere quitar el pastor, y se arma la trifulca. ¿Y quién le dijo a usted o a mí que el hombre puede quitar lo que Dios da? Dios le entrega algo, se lo quita el mismo Dios. Pero el hombre no puede quitar, hermano, lo que Dios le ha dado a la gente. ¿Y qué tenía David? Que David decía, líbreme Jehová de tocar a un ungido de Dios. O sea, quiere decir que Saúl era reconocido como alguien ungido, pero estaba fallando. Qué bonito fuera sido que Saúl fuera dicho a Dios, sí, es verdad, Señor, he cometido un error detrás de otro, yo he sido el que tengo la falla, yo es que me he equivocado. Yo creo que Dios lo fuera restablecido, ¿sí o no? ¿Qué estaba esperando Dios? Que Saúl reconociera y se apartara. ¿O era que Dios hacía sección de personas con David? Ese es el modelo de mantener lo que Dios nos ha dado, la humildad. Ahora vean, vimos aquí que David dice, Saúl dice, no da más le falta el rey. Y ya el profeta le había dicho que Dios se había provisto de rey. O sea que ya empezó a sospechar. Dijo, ya me quitaron el reinado. Y Saúl quería que su reinado lo tuviera su hijo. Todo pastor quiere que después que ellos se vayan, pastoreen sus hijos. ¿O es mentira? ¿Es o no es? O que pastoree uno de los de ellos. Pues eso dependiendo cómo anden los cabezones o las cabezonas. Pues si andan tochoretas, Dios no los va a poner. ¿Sí me entiende? Eso es como Dios disponga, a quien Dios escoja. Ahora vea esto. Vemos en la parte 9 y dice, y desde aquel día Saúl no miró ¿con qué? Con buenos ojos a Dios. Ahora yo le digo, mire cómo empieza a trabajar el área demoníaca, hermano, que el Señor reprenda cómo se maneja ese género. Eso es un género demoníaco. ¿Cómo usted lo descubre? ¿O cómo lo descubro yo? Cuando yo siento algo en contra de mi hermano. ¿Me va a decir usted que no sabe cuando usted siente algo contra alguien? Vamos a decir nosotros que no vamos a saber cuando alguien nos cae pesado. Cuando nos irrita nada más, ay, va a predicar me voy. Hay gente, hermano, que está ya desobligada. No va a saber uno dentro internamente que choca con alguna persona. Y Saúl, a pesar de que David no le había hecho daño a Saúl había un espíritu que venía y lo atormentaba en su mente y decía, nada más le falta el reino, nada más le falta el reino, nada más le falta el reino. Y dice que desde aquel momento ya Saúl no veía con buenos ojos a David. Pero si usted ve allí, nómbreme algo que haya hecho David para que Saúl lo odiara. Nada, solo bienes hizo David, ¿o no es así? ¿Será que hay gente que usted le hace bienes y aún así lo odian a usted de gratis? ¿No le ha pasado? Pasa, hermano, que a uno le agarran rabia y le agarran ira y celo y cuestiones y usted no le ha hecho daño a nadie. Pero eso es parte en el mundo espiritual de que está trabajando un género y que si usted cae en las manos de ese género va a correr la misma suerte que corrió Saúl. Saúl todavía tenía reparo allí, pero no quiso, hermano. A veces el orgullo es más fuerte que lo que uno tiene que hacer. No lo deja uno dominar y accionar, y ahí es allí donde está el error, hermano. Vea esto. El 11 dice, y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Se me está dejando en claro que Saúl sabía claramente que la unción que tuvo al principio Saúl fue quitada de él y fue trasladada a David.
Saúl reconoció automáticamente que el próximo rey andaba con él cargado de la mano. Pero ¿sabe qué es difícil y qué es fuerte? Cuando usted anda con alguien y usted no quiere que ese alguien sea quien le suceda, sino que ya usted tiene su candidato. No sé si me hago explicar, ¿verdad, hermano Franklin? Por lo menos en la milicia pasa esto. Entre las jerarquías, de repente van a mover a alguien de un cargo, pero siempre llamamos los pupilos, ¿verdad? Los que están a pupiliar, uno le llama pupilo. Pupilo es el que anda conmigo, que es mejor que el que yo quiero quede. Pero si hay un alto mando, ellos son los que deciden. Entonces, ¿qué pasa? Que se empieza a oír tras rejas, tras rumores, tras vestidores. No, hay 2 o 3 candidatos por el cargo. Pero vamos a meterme, hermano Franklin, para no... ¿Me da permiso, hermano, para tomarlo de ejemplo? Okay. Entonces vamos a tomar a mi hermano Franklin como allí el líder allí de los comandantes que están allí. Dice, bueno, yo tengo que irme, pero me gustaría que mi pupilo quedara. El puesto mío lo tomara él. Entonces si él ve que hay 2 candidatos más fuertes que él va a tratar de derribar a los otros 2 que son más fuertes. ¿Sí me entiende? Él va a tratar de descalificarlos, de hacer trampa, de buscar las 1001 maneras de que los 2 que están por encima de que él quiere sean descalificados para librarle el camino al que él quiere poner. Así pasa en el mundo espiritual. A veces nosotros queremos poner al que nosotros queremos, pero se nos olvida que Dios hace como él quiere. Y que David buscó todas las formas, pero terminó haciéndose como Dios dijo. Me enamora ese Dios, que cuando decide bendecirlo, hermano, no hay quien le quite lo que Dios dijo que era suyo. Lo que es suyo, atesórelo. Lo que Dios le dio a usted, agárrelo, porque se lo dio Dios. Quien se lo puede quitar es usted misma o usted mismo con su actitud. Pero no, más bien al contrario, reconozcamos, mantengámonos en humildad y veremos el crecimiento de parte de Dios. Ahora vea esto. En el 13 dice: por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Dice que David se conducía prudentemente, pero ya David sabía que Saúl lo quería matar. A veces nosotros andamos con gente que sabemos que nos quieren matar. Yo he andado con gente que me quiere matar, pero yo le digo, no, es que cuando usted lo guarda el favor de Dios y la gracia, no hay lanza que lo pueda traspasar de él. Por más que la gente haga trampa, por eso le decía al principio, yo vi muchos como tramaron trampas, escenarios, así como Amán en Esther, y terminaron ahorcados ellos mismos ahí. Después que me armaron una trampa, había una mujer que se decía ser cristiana, y él fue una de las que más me lanzó y me decía el Judas. Véala ahorita por las redes desnuda. Y así era una adoradora del Señor, pero el malo era yo. Y hoy el tiempo me da la razón. Después de 3, 4 años la gente me dice y me consigue, varón, perdónanos, porque aquella mujer que te malpuso por todos lados, hoy en día anda en una forma despectiva que ni las mundanas hacen lo que ella hace. Y tú te has mantenido allí, sirviéndole a Dios. Cuando usted ve a una persona hablando mal de un líder, está hablando la carne. Usted vio a David hablando mal de Saúl. Carácter de un líder de Dios no habla mal de nadie. Cuando nos prestamos para descalificar y hablar mal de los liderazgos, estamos diciendo que todavía nos falta crecer en el Señor. Es fuerte, pero así es el carácter del ministro, hermano. Por eso el desierto, por eso las pruebas. Yo llegué a hablar mal de alguien, sí, al principio, y llevé bastante palo por eso. Me machucaron todos los dedos. Por eso es que cuando yo veo que a un escenario se va a prestar, no. Yo me salgo de aquí, yo no juego, yo sé lo que viene después de eso. Pero hay gente que vive estrellándose con la misma pared. Y cada vez caen en cama, ¿sí o no? Trata de derribar un liderazgo. Y después voltea así y diga, ¿por qué no viene fulano de tal? No, está enferma, está en cama. Chupe, pues. Siga.
Porque las acciones de nuestros labios, hermanos, mueven el mundo allá arriba. Quizás no nos están viendo los hermanos, pero hay un ángel que siempre está notando y va y le da parte a Dios allá y dice: mira, fulano de tal anda hablando mal de los ministerios, hablando mal de los liderazgos, y por eso le abre la puerta al enemigo. ¿Se me entiende? Vienen las cárceles espirituales, viene lo que es persecuciones, y después, ¿por qué Dios no me defiende? Dios dice: no, porque le estás dando lugar, y vienen los verdugos y te meten en la cárcel. ¿Lo explicó Jesús o no lo explicó? No me voy a meter allí porque me voy a salir del tema, pero vea esto. El 15 dice: y viendo Saúl que se portaba tan prudente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaban a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl una pregunta: ¿quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Yo le voy a decir algo. Cuando leímos la historia la semana pasada, ¿qué era lo que se rumoraba al que venciera al gigante? ¿Que el rey le iba a dar a quién? A su hija, ¿sí o no? Y si ya David había derribado al gigante, ¿por qué Saúl no se la dio? Porque ya Saúl no lo veía como yerno, sino como un rival. Y usted sabe lo difícil cuando usted lo ven como un rival: lo van a perseguir. Cuando usted lo ven como un rival, lo van a perseguir. Y vea la cuestión. Vemos allí que Saúl dijo: bueno, yo no me voy a levantar contra David. ¿Sabe por qué? No porque él quería, sino porque dice que Israel y Judá amaban a David. Cuando usted lo ama y usted es apreciado por el pueblo y lo conocen como un ministro, muy difícilmente le van a hacer la guerra de frente. Usted me capta. Usted me está captando. Cuando usted es un ministro de Dios, no se le van a parar de frente ni delante del pueblo, ni lo van a bombardear, porque usted tiene el respaldo de Dios y del pueblo. Entonces Saúl, siendo rey, dijo: no, yo mejor lo voy a pichar y lo voy a mandar a la guerra más difícil. Lo voy a mandar con los filisteos para que lo maten los enemigos. Ahora vea esto. Vea lo que David, lo que es el rey le pidió. Yo digo, si para tener así amigos, yernos así, o un suegro así, mejor no se tiene, ¿verdad, hermano? Mejor se queda uno solo. Porque imagínense, miren. El 19. Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Pero la intención era de que los filisteos fueran enemigos del que estaba al lado de él. El 22 dice: y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, diciéndole: he aquí, el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dijeron la respuesta, diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote. La dote era pagar, porque acuérdense que para poder obtener una mujer doncella, una princesa y más de un rey, tenía que pagar un dote. La dote era pagar, por lo menos si era ganadero, bueno, ponme ahí 100 cabezas de ganado, o ponme ahí 50 cabezas de oveja, ponme ahí esto y esto. Eso era pagar la dote. Y David venía de una familia pobre, de Isaí, y David dice: es que no tengo cómo pagarle la dote al
rey, por la hija del rey, seré yo honrado. Mira cómo pensaba David: si yo fuera ahora el yerno del rey, no tengo. Y entonces el rey dijo: este es mi momento. Como yo sé que tú no tienes real, mire lo que lo mandó a hacer. Y los criados de Saúl, el 24, le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de los filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. En sí, David, el rey Saúl nunca le quiso dar la hija, porque lo que pensó Saúl era que David iba a morir en esa batalla, o que iba a caer en manos de los filisteos. A veces hay gente, hermano, trabajando con nosotros, que se alegra si nosotros nos descarriamos. ¿Sabía usted eso? Hay personas que trabajan con usted, que quizás se benefician de usted, pero el día que usted cae, en vez de ponerse a llorar y para ser restaurado, dice: yo sabía, Dios me lo había mostrado, Dios me lo reveló, pero nadie me creía. Y parece que sienten un gozo cuando ven un ministro caído. ¿Pasa o no pasa? Ahora, cuando usted ha visto un carácter de un escogido de Dios que se alegre por el mal de otro, no lo va a conseguir en la Biblia, hermano. Entonces, si yo me alegro por el mal de otro, quiere decir que tengo que revisar, porque en mi corazón no debe haber envidia, no debe haber celo, no debe alegrarse del mal ajeno. Aún aunque sea mi enemigo, no debo alegrarme. Recuerde que Jehová, cuando sacó del pueblo de Egipto, ¿qué le dijo a Moisés? Le dijo: dile al pueblo que no se alegren del mal que traigo sobre los egipcios. No vaya a ser que yo me arrepienta y les devuelva el mal a ellos. O sea, quiere decir que Dios no se agrada cuando usted le desea mal a otro. O si se agrada a Dios que nosotros le deseemos el mal al prójimo. No, hermano. Es más, en los mandamientos dice: no le desearás mal, ¿verdad? Ni codiciarás los bienes de tu prójimo. Y te dice: pero qué bienes le voy yo a codiciar al hermano Manuel, si ese no tiene plata y no tiene nada, pero tiene talento, toca música, Dios se mueve en la predicación, tiene enseñanza, y eso es codiciable más que cualquier cosa, ¿sí o no? Cuando usted tiene cosas especiales de Dios, usted dice: pero que me van a ver a mí si no tengo ni casa propia. Ahora, hermano, yo digo lo mismo: yo no tengo ni casa, no tengo ni a dónde recostar mi cabecera, pero tengo algo especial: la gracia y el favor de Dios, y eso me es suficiente. Y hay gente que tiene apartamentos, que tienen casas, que tienen carros, que tienen hijos, y todavía envidian lo que nosotros tenemos, porque el Espíritu Santo no se compra con dinero. Pedro le dijo allá al cojo: no tenemos ni oro ni plata, pero tenemos algo que no se compra con dinero. Y eran las sanidades, los dones del Espíritu. Si Dios me diera a mí escoger, ¿qué quieres? ¿Riquezas, bienes? ¿O quieres que mis dones se muevan en ti? No, Señor, que se muevan tus dones en mí. Porque Jesús siempre lo dijo, hermano: mira, mayormente la gente que le gustan los bienes materiales nadie puede amar a dos señores, terminará amando más a uno que al otro. Entonces, la gente que le gustan mucho los verdes, los dólares, que te voy a pagar $500 semanal. Ay, Señor, tú entiendes, tú sabes. Empieza a congregarse 2, 3, no, 5 días, Señor. Después 3 días, después 4 días. Después le dicen: te vamos a aumentar $800 de cada 14 días, 15 días. Cuando viene a ver, ya no se llama cristiano, porque se fue tras los verdes. ¿Pasa o no pasa? Bonito cuando usted le hace una oferta y usted dice: no, yo no voy a echar a un lado lo que Dios me dio y a dejar de trabajarle a Dios, porque otro me está ofreciendo un contrato para yo ganar dinero. Eso se ha visto mucho. Los hermanos están siendo probados, hermano, en eso. Esta pila ahí. Porque si el trabajo me quita el yo congregarme,
entonces no viene de Dios. Lo que Dios da no es para alejarnos de Él. Si usted le está dando dinero a algo, pero lo está alejando de Dios, no viene de arriba. No viene de Dios. Dios nunca lo va a alejar de la casa de Él, jamás. Pero el enemigo sí sabe, porque él sabe que dentro de nosotros está el deseo de vivir cómodo, ¿sí o no? A mí me gusta vivir cómodo, Señor. Si me quiere dar unos dolaritos, una moto, un carro, no me pongo bravo, Señor. Pero si no me lo da, igual le sirvo. Pero si viene, que no me quite el tiempo para Él. Mira esto. El 27 dice: se levantó David y fue con su gente y mató 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. No hay nada más difícil. Esto lo viví en carne propia, hermano, en otra congregación donde, como les decía, había un pastor que tenía sus pupilos, los de él, los intocables. Siempre hay gente que hace y deshace, por eso no se pueden tocar, pues esos son los pupilos, los pupileados. Y entonces, como éramos 3 líderes, hermano, estábamos 3 líderes allí, siempre ponía él los de él, y gloria a Dios, porque Dios los usaba en cuestiones, pero cuando Dios permitía, hermano, que nosotros fuéramos los que ministráramos, los que no entrábamos dentro de las comodidades de ese líder, se movía más Dios en milagros, en señales, y caíamos más en gracia delante del pueblo, y el pastor le echaba espuma por la boca. Porque el pastor lo que quería era que nos fuera mal para él justificarse. Eso lo viví yo. Y qué fuerte es trabajar, y Dios lo permite, para formar liderazgo. Yo le decía: Señor, ¿por qué me pones al lado de un cabezón que me quiere matar? Y el Señor le decía: quieto, te estoy formando, te estoy preparando. ¿Y qué preparación tiene Dios, verdad? Ponerte al lado o meterte en la casa del enemigo. ¿Cómo preparó Dios a Moisés? ¿A dónde lo metió? En casa de Faraón. ¿Dónde metió la preparación de Saulo? En el Senadrín, con todos los sacerdotes, fariseos y escribas. Y cuando lo convierte Dios, entonces, oye, ¿dónde estaba yo metido? Saulo estaba en la cueva de donde estaban las serpientes, porque cuando Jesús les hablaba abiertamente le decía: hipócritas, serpientes, sepulcro abierto es vuestros labios. Ustedes por fuera están de punta en blanco, pero por dentro estáis llenos de gusanos. Revisaos pues, no vaya a ser que la luz que hay en vosotros sea tiniebla. Jesús confrontó ¿a quién? A los religiosos, a los líderes de ese entonces. Jesús les decía: bien profetizó Isaías de vosotros, vosotros me adoráis y me alabáis de labios, pero vuestro corazón está lejos de mí. ¿Se lo decía Dios al pueblo o se lo decía a los líderes de ese entonces? Yo creo que estaba hablando era con los líderes. Y cuando mataron a Esteban, ¿quiénes mataron a Esteban? ¿Los sacerdotes? ¿O no fueron los sacerdotes los que mataron a Esteban? ¿Quiénes eran los que pagaron así al pueblo? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Mire, cuando usted le dé tropiezo y de piedrita a un líder, ese va a ser lo imposible por desaparecer usted. ¿Y sabe quién va a usar? Al pueblo. Cuando usted ve a un líder manipulando la conciencia de un pueblo para destrozar un liderazgo, dígalo que ya Dios lo borró de allá arriba. Podrá seguir siendo rey, como lo era Saúl en la tierra, pero allá arriba ya Saúl no lo conocían. Allá arriba se nombraba era David. Y ya ve cómo nosotros podemos perder lo que Dios nos ha dado si nos ponemos renuentes y si nos ponemos, hermano, en una condición y en una actitud que la palabra nos reprueba. Entonces no es que nadie nos los quite, es que nosotros, por nuestras malas acciones, Dios tiene que tomar su acción.
Si yo me porto mal, Dios no va a decir, no, porque Jonathan, no, yo se la voy a pasar. No, hermano, me va a quitar lo que Él me ha dado. O cualquiera que fuere de nosotros. Si Dios nos ha dado, ¿qué tenemos que mantener? La humildad. Y si vemos que otro lo hace mejor y crece, no debo ponerme bravo, debo alegrarme. Porque así como Él crece, en algún momento yo también voy a crecer. ¿Sí me entiende? Hay gente que espera hasta 14 y 15 años, hermano, para que Dios le dé algo. Y no vemos los 14, 15 años y los desiertos de esa persona, pero apenas lo honran, ya le queremos agarrar rabia al que honraron. Pero hermano, vea los 14, 15 años lo que ha pasado el siervo o la sierva. Porque qué sabroso y qué bueno y fácil somos para juzgar y para decir, no está acto, yo creo que a mí no me parece, no me gusta, es un altivo, es aquello, es lo otro. Pero cuando usted en verdad empieza a conocer, a tratar y a ver el pasado, dice, no, ya era hora de que lo honrara. Llega el momento, hermano, en que Dios honra. Dios nos va a honrar, pero hay que buscarlo en secreto. La honra viene de Dios. El hombre honra, pero a nosotros no nos interesa honra de hombre. Porque la mayoría de las veces que el hombre nos honra, cuando no viene de Dios, eso cae. Pero cuando es Dios, Dios respalda. Si Dios nos honró, entonces su misericordia y su respaldo vaya con nosotros. Si fue Dios el que nos ungió, cuando pongamos las manos los enfermos sanen. Si fue Dios el que nos apartó y nos comisionó, entonces cuando hayan endemoniados queden libres. Porque la gloria y el poder es de Él y nosotros solo somos vasos y vasijas de barro. Aquí nadie hace nada, todo lo hace Dios. Pero dependiendo de nuestra actitud, Él se va a mover. Porque Dios se quiere mover, pero dice la Biblia que el altivo lo ve Dios. ¿Usted quiere tener a Dios lejos? Póngase altivo. Póngase altivo y usted verá como Dios se aparta. Y no es que Dios se aparta, es que nosotros lo apartamos con nuestra actitud. ¿Usted quiere tener a Dios cerca? Quebrántese de corazón. Dice que un espíritu quebrantado y un corazón humilde no despreciará Dios. Humíllese a Dios. Hágase como que si no sabe nada. Humíllese hasta lo sumo y usted verá cómo Dios lo respalda, cómo Dios la respalda. Y eso tenemos que tenerlo claro. Por eso estamos estudiando las dos condiciones que es en uno. Acuérdense que estamos hablando de Saúl y David. Estamos hablando de las dos naturalezas. Hay una parte humana en Jonathan que se revela contra Dios, que es la carne. Pero hay otra que está siendo formada dentro de Jonathan, que es según la imagen de Dios. Y ambas pelean entre sí. Ahora, ¿quién va a ganar? Aquello ejercite más. Usted va a un gimnasio, agarra una pesa y empieza a hacer pesa en un solo brazo, ¿verdad, hermano Jesús? ¿Y cómo se le pone un brazo así, verdad? Quilúo. Pero cuando usted salga a la calle y se pone una guardacamisa y tiene un brazo quilúo y un brazo raquítico, ¿cómo se va a ver? Bien feo. ¿Sí o no? Entonces a veces hay gente que ejercita más las obras de la carne, ejercita más lo de la carne, le está dando lugar al terrenal. Si usted ejercita más el del espíritu, usted le está dando más fuerza al que es nacido según Dios. Y nos conviene estar más alineado a Dios que a lo que nosotros queremos. Hay muchas cosas que yo quiero y Dios me ha dicho no. Listo, Señor. Donde Dios dice que no, no se discute. Yo antes, ¿por qué, Señor? Por aquello y por el Señor se quedaba callado. Al Señor no se le cuestiona, hermano. Cuando Dios dice que no es porque ya Él sabe más adelante lo que va a ocurrir. Pero nosotros queremos tener a Dios que si Él hace algo tiene que demostrárnoslo todo. Dios es soberano, hermano. Dios no tiene por qué decirnos las cosas. Las dice si Él quiere. Si Él no quiere, hace silencio. Y cuando tú le dices, Señor, ok, yo soy el Dios del silencio. Yo soy, ¿verdad que sí? Yo, oye, Señor, pero tengo 14 años esperando una respuesta. El Señor no ha pasado nada. Han pasado 14 segundos. Para Él. Para mí son 14 años. Qué tremendo es el Señor. Pero bueno, gloria al Señor. Ahora el 19 dice, Saúl procura matar a David. ¿Por qué le digo esto? Porque la carne o el hombre terrenal va a querer matar al espiritual que está en usted. O sea, usted mismo a veces, si no se pone pila, si no se pone de acuerdo con el espíritu, sus mismas actitudes matan al que están haciendo. Entonces vea esto. Habló Saúl a Jonathan su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonathan, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en el lugar oculto y escóndete.
Ahora mire, más rabia le dio a Saúl, porque Saúl en la parte humana le dijo, mire, Jonathan, ven acá, vamos a parafrasear un poco, ¿verdad? A lo mejor Saúl le dijo, mira, Jonathan, ven acá, yo me porté mal y ya Dios no quiere nada conmigo. Pero tú sí eres un hombre valeroso, porque Jonathan era un hombre valeroso, hermano, y era pegado a Dios y era temeroso de Dios, tanto que le reveló a David que su papá quería matarlo, ¿verdad? O sea, es como traición, ¿verdad? Y entonces a veces, imagínate Saúl cuando vio que David le fue informado, cómo se sintió Saúl cuando dijo, mi propio hijo me vendió. Yo queriéndole entregar el reino, acomodándole el asunto, y terminó traicionándome. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Por temor a Dios. Por el temor a Dios. Entonces a veces hay gente que anda al lado suyo y cuando ve que va a ser una injusticia, que están hablando mal de usted para destruirlo, esa persona llega y hace como Jonathan, le informa al siervo de Dios, lo llaman o la llaman chismosa. ¿Pasa o no pasa? Yo le digo algo, hermano Franklin, si usted cree que están planificando una muerte contra mí, ¿me lo dice o no me lo dice? Así se tira el enemigo, aquí se tire, pavaro, mire, venga acá, ustedes lo quieren, le están preparando por ahí algo, yo. Usted lo hace, hermano Manuel, que usted vea que estén planificándolo contra mí, ¿se lo va a callar o me lo dice? Automáticamente, yo veo que están planificando a alguien contra alguien, hermano, se lo digo. Yo voy a meter al águila que no está aquí. Yo sé que no lo va a hacer, pero si el águila me dice, mire, Señor, te reprenda, la reprenda, así no es. ¿Sí me entiende? Porque nosotros no debemos hacerle mal a nadie. Y nadie es nadie. El que planifica mal y se siente así de escarnecedor es el enemigo, ¿sí o no? Todos los que se han sentado bíblicamente a planificar mal contra un líder, ¿cómo le ha ido? Mal. Entonces no debemos, hermanos, dejar que el enemigo trabaje en nuestra mente, porque es tan fina la mente que el enemigo quiere llevarnos al campo, porque él no nos puede tocar mientras no accionamos. Pero cuando caemos en el campo de él, entonces le dice a Dios, está haciendo lo contrario es mío. ¿Y cómo hace Dios para quitarle al enemigo algo si usted le abrió la puerta? O yo le abro la puerta, no, ahí es donde yo digo, ese pensamiento no es tuyo, Señor. A mí me ha pasado gente que de repente, y tengo que arreglar un asunto por ahí, pero más después lo arreglo. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que una vez una hermana, no es de aquí, y cuando hermano pensaba predicar, oye, yo sentía que me rompía el corazón. Yo decía, ya viene. Después yo un día que salí, el Señor me dijo, ¿tú crees que andas bien? Yo le digo, no, Señor, que no ando bien, ¿verdad? Me dijo, no, claro que no andas bien. Ay, Señor, bueno, vamos a trabajar en eso, Señor. Porque yo no debo sentir nada por nadie, ¿verdad que no? Y verdad que a veces cuando vemos gente así sentimos cositas. Mirarlo, ahí yo tengo que cuidarme. Porque ya como un siervo del Señor, yo tengo que cuidar mi corazón. Porque ahí es donde habita Dios. Y yo no puedo orar. ¿Cómo hago yo para orar a Dios si tengo cosas que contradicen lo que Dios me está diciendo? Y yo dije, David la tuvo difícil. ¿Cómo haría David para orar, hermano? ¿Por qué David escribió todos esos salmos? Líbrame, Señor, de los pecados que me son ocultos. En algún momento David se quejaría a Dios. Y hay salmos ahí donde dicen, mis enemigos se han levantado contra mí, quiebra sus dientes con una... ¿Lo dice o no lo dicen los salmos? Son oraciones que David escribió en el momento que fue perseguido por su enemigo. Y yo le digo algo, ¿cómo se siente usted cuando usted haciendo el bien le pagan con mal? ¿Se siente alegre? ¡Qué gozo! Me estoy alegre, qué bendición que el que yo le doy de comer me muerda la mano. Hermano, no digamos mentiras, nos molestamos y en el momento del proceso y la prueba tenemos pecado y Dios tiene que ayudarnos a limpiar. Porque el enemigo es muy sutil para meternos veneno. ¿Y cómo sabemos cuando tenemos veneno? Cuando deseamos el mal contra otro. Allí nosotros nos damos cuenta y decimos, Señor, la Biblia dice que eso no se debe hacer. Eso es reconocer, no, Señor, esto que siento está mal, no puede, lo siento, no lo voy a ocultar. Sí, me da molestia, estoy molesto, Señor, en la oración, pero no debe ser así. ¿Cómo hago? Ayúdame. Dios dice, listo, hijo, ahí está la humillación, ¿verdad que sí? Ahí es donde está la humillación, hermano, que David decía, he pecado, Padre, contra ti he pecado, ya no soy digno. Lávame con tu sangre y seré más blanco
blanco que la blanca nieve. O sea, David estaba reconociendo delante del que lo llamó, del que lo puso como rey, que había fallado porque había matado a Urías. Y qué fuerte es cuando usted siente presencia de Dios y llega el momento donde deja de sentirla. ¿No le ha pasado? Que usted ora y siente como que si hubieran témpanos de hielo, cielos de bronce. Eso ha pasado. Bueno, a mí me ha pasado. ¿Pero le ha pasado, hermana Flor? Qué feo, ¿verdad? Que después que usted siente a Dios bastante, llega un momentico donde usted no siente nada. Y uno se preocupa, ¿verdad? Es como cuando sacas al pez del agua. Señor, ¿dónde estás? No te siento. Y yo siento que David en ese momento lo sentía y dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Devuélveme el gozo. O sea, David había perdido el gozo. Devuélveme el gozo de mi salvación. Y se quebrantó. Y dice que Dios no puede resistirse a un corazón contrito y humillado, y le devolvió el gozo. Ahí están las herramientas, hermano, que nosotros tenemos cuando la embarramos. Porque todos aquí fallamos. Todos a veces en algún momento nos ponemos altivos. Todos en algún momento a veces sentimos celo que no es de Dios. Y tenemos nosotros que reconocer, trabajar en base para que eso salga. Porque el viejo hombre está contaminado y ese vive con usted también. Deje de orar. Deje para que usted vea cómo se le levanta el viejo hombre o no se le levanta. Se le ha quitado el mal carácter, hermana, ver que usted, si la apoyan, de repente se le sale un ratico, ¿verdad? Y a ver qué vieja, tú estás sepultada para atrás y tiene que sepultar a la vieja Belki. Pero de vez en cuando se engripa. Yo a veces se me sale también el viejo hombre, no lo voy a decir que a mí también se me sale. Pero después yo llego y lo agarro y le doy unas batidas allá en mi casa. Oiga, Carlosita, claro, Señor, porque uno se molesta con uno mismo. ¿No sabe usted cuando uno lo hace mal? ¿Verdad que uno sabe? Y en vez de irme bravo con la gente, me voy bravo conmigo mismo. Señor, ¿cuándo vas a aprender, Jonathan? Seguir cayendo en lo mismo. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Una humillación a Él. Entonces vea esto. Al decirle Jonathan a David que lo procuraba matar su padre, el 4, y Jonathan habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. No hay nada más que irrite a alguien que desee su mal y que usted le hable bien a esa persona. ¿Se le demuda el rostro o no se le demuda? Vamos a meternos con mi hermano Franco otra vez, que sabemos que no es así. Pero hermano, ¿cómo se siente usted si usted tiene malestar con una persona y vienen y le alaban a la persona en su cara? Pero antes me ponía es como fuerte, ¿verdad, hermano Jesús? Que usted tenga algo contra alguien y le diga: no, eso es lo mejor, ¿viste cómo predicó Juan? Te da como rabiecita. Porque tú quieres escuchar lo contrario. Tú quieres escuchar ese no le usó Dios nada. Eso ahí sí te va alegre. Eso se ve mucho, en el mundo se ve mucho. Y en el evangelio también se ve mucho. Créeme, lo que pasa es que uno disimula. Pero sí se ve. Claro que se ve, hermano, sí se ve. Pero gloria a Dios, Dios nos ayude a todos. Y el 6 dice: y escuchó Saúl la voz de Jonathan, y juró Saúl: vive Jehová que no morirá. Mentiroso. Y llamó Jonathan a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago. Y huyeron delante de él, y el espíritu con E pequeña y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre ¿quién? Sobre Saúl. Y estando sentado en su casa tenía la lanza a mano mientras David estaba tocando, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche.
Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Otro golpe duro a Saúl. Bueno, David me quitó el reinado, me quitó a mi hijo Jonathan, y ahora también Mical, que es mi hija, está a favor de Saúl. Hermano, uno tiene que estar a favor de la gracia de Dios, ¿o no es así? Uno tiene que estar en honesto, en lo puro. Yo estoy seguro que Mical y Jonathan no veían mal en Saúl, en David, perdón. O sea, ellos veían el mal en su padre. Ahora yo les digo algo, nosotros a veces vemos mal en los líderes, ¿sí o no? ¿Y por qué no los corregimos? ¿Por qué no corregimos a los líderes? Le damos la razón, ¿verdad que sí? No, porque es el líder. No, porque así tiene que ser. No, hermano, lo malo es malo y lo bueno es bueno. Usted no va a hacer guerra contra nadie, pero tiene que hacer defensa del evangelio. Esteban hizo defensa y fue muerto a pedrada, pero vio los cielos abiertos. Y cada vez que los apóstoles tuvieron que presentar defensa ante los sacerdotes, lo hicieron. Pedro y Juan dicen que yendo a la Hermosa, en el capítulo 4, de hecho los apóstoles dicen que los sacerdotes de aquel entonces le dijeron: les prohibimos que en el nombre de Jesús ustedes echan fuera demonios. Y ellos no pelearon con ellos, pero le dijeron, llenos por el Espíritu: decid vosotros que es mejor obedecer a Dios o a los hombres. Y ellos tenían respuesta que dejaban sin palabra a los sacerdotes, ¿sí o no? Porque el Espíritu Santo ponía palabras en los apóstoles de una manera que estos peleaban, pero no peleaban con armas terrenales, sino espirituales. Era el Espíritu que los defendía. Así tiene que ser con nosotros cuando vayamos a hablar algo, sea con basamenta bíblica y que sea en favor de Dios. Llegó un hombre llamado Gamaliel, que fue el que instruyó a Saulo, llamó después aparte, claro, no se lo dijo alante de Pedro y Juan, pero llegó y le dijo: vengan acá a los sacerdotes, dejen quietos a esos hombres, no vaya a ser que nos encontremos peleando contra Dios. Porque a la verdad, si estos hombres, así como algunos grupos, se han levantado y han caído por su propio peso, si es el hombre, eso caerá solo, pero si es de Dios, no lo derriba nadie. Entonces, si yo tengo seguridad en lo que Dios me dio, a mí nadie me va a derribar. El que se puede derribar es uno mismo, pero humanamente otro no lo puede derribar a usted, o no la puede derribar aunque quiera, si estamos sujetos a Dios. Porque Dios es justo, y si Dios tiene que defendernos, nos va a defender. Eso es el carácter, hermano, de un líder ya preparado. Diga, hermano Manuel. Ahí hay una perlita, como que dice, escondida en esa palabra ahí que el Señor me acaba de ministrar ahorita. Y se basa mucho en lo que es la humanidad del hombre, que es lo que estamos hablando ahorita en este momento. Y es de que, si nos ponemos a leer en la parte cuando Daúl comienza a tocar el arpa, dice que el espíritu malo de parte de Dios se iba, ¿verdad que sí? Claro. En la primera parte se iba, pero ahora en la parte que acabo de leer ahorita aquí, dice que David estaba tocando el arpa, pero aún así lo malo no se fue. O sea, porque tanto lo arropó el celo, tanto lo arropó la ira a Saúl, que aún la manifestación de Dios que estaba ahí a través de David no le hacía nada. Porque hay personas que tienen tanto ya metido el celo, la ira, la contienda en su corazón, que no hay ni una palabra de Dios que lo pueda hacer cambiar. Cuando la actitud de la persona es así, no hay cosas que no pueden moverse. Aunque es el mismo Dios habla del cielo a la tierra, y dice no es así. Así porque es. simplemente nuestra humanidad no quiere aceptar y reconocer que Dios se está moviendo ahí. Gloria a Dios, bendiga al hermano Manuel. Así es, hermano, qué triste es perder la sensibilidad al espíritu, ¿verdad que sí? Entonces imagina que tenga un servicio y tenga la gloria de Dios y haya señales, milagros, haya de todo, y la persona diga: yo no sentí nada, ahí no tuvo ningún Dios, la gente es mentirosa. No, Dios tuvo, lo que usted perdió la sensibilidad, pierde los reflejos. ¿Sabe por qué, hermano Franklin? Que el Señor me ministra. ¿Será que los muertos sienten? Un muerto no siente nada. Cuando una persona muere espiritualmente, hermano, miren, ni que baje el mismo Dios, como dice el hermano Manuel, ni que baje Dios en persona se mueve, porque está muerto. Un enfermo siente, ¿verdad? Un hombre o una mujer enfermo, un paciente
aunque esté enfermo y esté debatiéndose entre la vida y la muerte, mientras tenga vida dentro de él siente. El triste es cuando el Señor le arranca el Espíritu Santo a una persona. Porque Dios nos llena del Espíritu, pero Él también tiene la facultad de quitárnoslo. Y es allí donde la persona ya no tiene vuelta atrás. Ya aquí Saúl ya había sido desechado. Ahora vea el mal, como Saúl empezó a actuar más mal, porque dice la palabra que después que el Espíritu Santo libertó a una persona, adornó la casa y trabajó un tiempo a Dios, pero después por la desobediencia descuida la casa, queda vacía. Dice que el demonio que tenía antes, o el espíritu que tenía antes malo, anda rondando y dando vueltas, y cuando ve la casa vacía ya no entra, pero no viene solo, sino que busca 7 más, y el estado postrero viene a ser peor. Ahora veamos cómo se conducía Saúl. Ok, estamos en el, vámonos al 20, hermano, porque ya todo este capítulo que estamos leyendo, ¿verdad? Para ver si nos da chance, lo que va a hacer es un espionaje. David era visto, o Saúl lo tenía, era vigilado por todos los lados. Entonces, cuando una gente quiere sumar, lo va a vigilar, porque donde usted cometa el error, se va a querer agarrar de ahí para matarlo. Entonces, cuando alguien le pone la vista y a usted no cae bien, ¿verdad que sí? Que cuando usted vive dentro de una casa, usted mientras paga su todo bien, pero cuando la gente hace usted paga y lo quiere sacar, le corta el agua, le corta la luz, le hace la vida imposible para que usted se vaya. Bueno, así pasa. Entonces vea el 20, amistad de David y Jonatán. Después David huyó de Naiot en Rama y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? Una pregunta. ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? A veces nosotros nos persiguen y nos encontramos como que no tenemos respuesta. Aquí David, en este momento de su etapa, de su formación, estaba haciéndose preguntas que quizás se las hace usted y me las hago yo. ¿Por qué me persiguen para matarme si yo no he hecho nada? David le llega y le dice a Jonatán: ¿qué mal le hice yo a tu padre para que él venga a querer quitar mi vida? Qué fuerte, ¿verdad? Ahora vean, él le dijo: en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. Luego yo la pregunta: ¿por qué? Pues me ha de encubrir mi padre este asunto, no será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado a gracia delante de tus ojos, y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Por eso es que David escribe, dice: aunque anduve en el valle de la sombra de la muerte, no tuve miedo alguno, porque Jehová estaba conmigo. Las veces que David sintió miedo de morir era porque estaba siendo perseguido por Saúl. A veces usted siente miedo no del mundano, sino del creyente falso que lo persigue para matarlo. Porque recuerde que Saúl era el rey de Israel y supuestamente era considerado como uno del pueblo de Dios. Qué difícil es cuando alguien del pueblo de Dios busca y procura su muerte. Porque el enemigo de afuera es fácil de dominar, pero el que está dentro es el más difícil, hermano. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere: ven, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y así hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo: nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, no
te lo avisaría yo. Dijo entonces David a Jonathan: ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiese ásperamente? Y Jonathan dijo a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonathan a David: Jehová, Dios de Israel, sea contigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonathan, y aún él le añada si no te lo hiciere saber. Y te enviaré para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Es que el mismo Jonathan reconoce que Jehová estuvo con Saúl un tiempo. Y yo viviré, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jehová sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonathan pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonathan hizo jurar a David. Y Jonathan en la lealtad hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonathan: mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estará pues 3 días, y luego descenderás y vendrás al lugar donde estaba escondido el día que ocurrió este mismo, y esperarás junto a la piedra de Excel. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole: ve, busca la saeta. Y si dijere al criado: he allí las saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás, porque paz tiene y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijere al muchacho así: he allí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú, yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó a su silla, como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonathan se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, en lugar de David. Quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía: le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonathan su hijo: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonathan respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo: te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto pues no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió, que era el pacto, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonathan, y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Ya se ve aquí claramente que lo que Saúl estaba peleando era el reinado. Le dijo: mientras David tenga vida, tú no podrás ser el rey, porque ya Saúl tenía claramente identificado que el próximo rey, y que había sido señalado de lo alto, era David. Pero aún así Saúl peleaba contra Dios. Y yo le digo ahora: ¿será que nos conviene pelear contra Dios? ¿Quién le gana a Dios, hermano? Cuando Dios determina algo, lo determina. Gloria al Señor. Entonces, ok, bueno, ya conocimos la parte aquí. Yo quiero ahora, hermano, que nosotros nos vayamos al capítulo 22.
Porque aquí es donde él huye a la cueva de Adulán. La otra parte la vimos ya, que dice donde Saúl dejó correr la bala, la saliva, porque en la persecución que recibió David fue tan profunda y tan perversa, hermano, que tuvo que ir a la tierra de Gat, la tierra de los gigantes. Y recuerde que David había matado a Goliat y Goliat era de Gat. Y tuvo el rey que él hacerse pasar por loco delante del rey Aquis. Fue tan fuerte y tan fiera la persecución que David tuvo que esconderse en la tierra de sus enemigos. Se escondió en la tierra donde no lo querían. Y aún así Dios puso gracia en él y no lo tocaron. Y Saúl, viendo que todos los atentados y todo el cerco que ponía era fallido, hermano, fallido, se encendía más en ira y más en rabia. Entonces vamos a leer en el capítulo 22, ¿verdad? Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Vea, preparación de David. Los valientes más grandes de David durante el reinado después que murió Saúl fueron estos 400 hombres, porque fueron los que se comieron las verdes y las maduras con David. David siendo perseguidos, ellos eran perseguidos. David estaba en una cueva, encuevado en la cueva de Adulán con bastante problemas, pero la gente que Dios le puso al lado tenía más problemas que él. Quizás usted tiene problemas, yo tengo problemas, y usted espera que venga alguien a restaurarlo, alguien que le dé palabra de aliento, alguien que usted dice necesito una palabra de Dios, y tiene usted que terminar dándole bálsamo cuando usted necesita bálsamo. No sé si a usted le ha pasado, que usted dice, no, si supieran como las aflicciones y los problemas que yo tengo, me vienen a pedir consejo a mí. Tengo yo que salir a restaurar cuando yo no soy restaurador. ¿Nos pasa o no nos pasa? Y nosotros decimos, no, pero Señor, así no se vale. Yo restauro, ¿y quién me restaura a mí? Y el Señor dice, yo te restauro a ti, cabezón, en la noche. Cuando tú estás calladito por allá orando, yo te restauro a ti. Porque nosotros queremos que Dios use un vaso para restaurarnos. Pero el líder, Dios trata con él directamente. ¿Y quién le gustaría ser jefe de pura gente quejona? Gente endeudada. ¿Cómo anda una gente que debe? ¿Cómo se siente usted cuando debe, hermana Lija? Y de repente el varón le habla y dice, no me hable, irritado porque debe. Tiene la preocupación de que debe. Enferma, ¿verdad que uno se enferma cuando uno debe, hermano Franklin? Oye, tengo una deuda que no hay cómo pagar. Y usted no duerme, le quita el sueño, le quita todo. Bueno, David tenía 400, o sea, no nada más el problema de que él tenía, de que Saúl lo perseguía, de que había estado allá en la tierra de gigantes, de que no hallaba para dónde agarrar, sino que se le pegaron, fueron 400 que andaban peor que él. Gloria a Dios. No es fácil la preparación de un líder, ¿verdad que no? Dios tenía que matarle el carácter, hermano. Porque usted, una persona mansa, se lo traga y lo vomita. ¿Sí me entiende? Hay gente que, para que vean que yo soy bravo, y pegan gritos y la gente. Pero difícil cuando usted tiene otro que le pegue otro grito más grande que el que usted pega. Ahí es donde se ve si usted es malandro o no es malandro, ¿verdad, hermano Manuel? Los malandritos de la calle cuando que son malandros, cuando van allá al penal están llorando, porque allá tienen más malandros. Es Dios para formar, tú eres malandro, eres malo, te voy a meter en la cárcel para ver si tú eres malandro. Se les acaba el malandrín. Qué sabroso es el malandro con el que tú sabes que no te puede responder. Cuando la gente es sumisa y callada, la gente grita. Pero cuando se consigue otro que grita también, le bajan dos. ¿Pasa o no pasa? Y Dios permite a esa gente, hermano, fuerte. Gente dura, que te irrita en el camino. ¿Sabe para qué? Para que aprendamos a controlar las emociones. Yo a veces me mordió la lengua, ganas de, no me han faltado de agarrar a algunos y decirles sus 4 cosas. El Señor me dice, así no es, cabezón. No sonrío, ¿verdad, Señor? Si sonríe, tú sabes. Sí, gracias, Señor. Gloria a Dios. A veces hay gente que se gana que usted le diga sus cosas, pero usted tiene que morderse la lengua y decir, oye, Señor, si es verdad, manso y humilde. Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón.
Y el Señor dice, pero tú no ves lo que estás, deja de ser carnal, deja de ver con los ojos carnales. Métete que te voy a revelar lo que se está pasando. Y cuando usted ve la demoniera que se está moviendo para destrozar a su amigo, a su amiga o a su compañero, entonces usted cambia su manera de ver y usted más bien ayuda para que esa persona sea libre. Usted más bien dice, Padre, perdónalos porque no son ellos, es lo que está atacándolos, que los tiene velados, cegados, y es donde usted entra en una guerra espiritual y es donde usted es formado como líder. Ahí Dios lo aprueba. Hermano, yo le digo algo, yo quisiera trabajar con pura gente suavecita y blandita, pero Dios me dijo, así no es, cabezón, te voy a poner gente fuerte y difícil. Ah, Señor, sí, claro. Va a tener gente sumisa y mansa, pero va a tener gente que te van a sacar las caras que te faltan. Amén, Señor. Porque un liderazgo no es nada más gobernar gente suave. ¿Verdad que el verdadero liderazgo es cuando hay gente difícil? Ahí es donde se ve el líder, hermano. Los que no son líderes renuncian, se van. Los verdaderos líderes batallan porque saben que en la pelea Dios le va a dar la victoria. David pudo haber abandonado y haberse ido, pero David dijo, no, yo no puedo abandonar los asuntos de Dios. Había un espíritu de parte de Dios que lo hacía avanzar. Ahora mira la condición. Ok, estaba con los afligidos. Ya estamos terminando, hermano. Y el 3. Y fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepan lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te esté en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aré. Esto lo voy a leer un pedacito y nos lo llevamos de tarea, porque ahí vamos a entrar en la próxima doctrina, que aquí es donde se presenta lo bueno. Saúl mata ¿a quién? A los sacerdotes de No. Oyó Saúl que sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gaba, debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras de viñas, o hará a todos vosotros jefe de millares y jefe de centenas. Vean cómo trabajaba la manipulación. Le estaba diciendo a los soldados que andaban con él, este hijo de Isaí, David, será que yo soy rey, yo los tengo cómodos a ustedes, les estoy dando bienes, posesiones, porque si hay algo que tiene un mal líder es que quiere mantener a los otros a fuerza de posesiones y a fuerza de cuestiones. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿qué pasa allí? Que cuando está hablando Saúl allí, le está lavando un lavado psicológico a sus soldados, diciéndoles, les conviene más que yo sea su rey, les conviene más andar conmigo, porque ustedes tienen de todo a la verdad, pero no tenían presencia de Dios. Ahora vea esto, llévese esto de tarea. El 8 dice, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Entonces Saúl tenía una mala información, o hacía una mala información sobre el pueblo no sabía lo que estaba pasando, y Saúl decía, David me quiere matar, y era al revés. Usted no sabe que a veces la víctima, eso se ve mucho en criminología, ¿verdad, hermano Franklin? Los que hemos podido trabajar en lo que es el área de criminología, siempre el agresor, siempre el asesino termina haciéndose pasar la víctima. El sufrido, el dolido. Ay, es que me hicieron, es que mira que... Y resulta que el que tiene la lanza en la mano es él. Todo victimario se hace la víctima, ¿verdad que sí? Usted no ve aquella gente cuando tiene una gente secuestrada y le quieren volar los rehenes, cuando le quitan el rehén, ¿cómo se ponen? Mis hijos, tengan compasión de mí. No sé, verdugo no pide clemencia, como tú andas matando a los demás y andas haciendo a los demás, pero cuando que caen, ahí sí hay la cacaíta, el mancito, escita. No. Si somos hermanos fuertes y verdugos para golpear, cuando le den lo suyo, aguante.
Porque lo que uno siembra, uno lo recibe. Yo di bastante golpe y siempre he dado testimonio. Cuando me dan duro a mí digo, sigue Jonathan recogiendo de lo viejo. Ya estoy casi que termino de recoger lo viejo. Pero no me molesto porque yo lo sembré. Cuando yo les doy consejo, hermano, de que no se metan a donde, porque después ahorita no lo van a recoger, pero más adelante va a decir, el hermano tenía razón, el cabezón lo decía, por eso es que no salgo de una, porque usted va a recoger todo lo que usted siembre. Recogeremos nada más lo bueno y no lo malo. ¿Usted cree que a Saulo lo persiguieron y le dieron duro? Pues Saulo persiguió a la gente, agarraba a los cristianos, los arrancaba por los pelos y los metía en cárceles y creía él que adoraba a Dios. Pero no sé cuál Dios, porque a Dios no le ha mandado a usted a agarrar a los cristianos por los papelos, ¿o sí? Dios nos ha mandado a nosotros a hacer juicio y agarrar a la gente por los pelos y encarcelarla y decir que tú eres cristiano, tú no eres. Dios nos ha mandado a nosotros a eso. En ningún lado, hermano. Pero a veces la ira, el enojo nos hace que se despierte ese viejo hombre y el enemigo usa nuestros labios para maldecir. Ahora vean, llévenselo. Entonces, el 9, que siempre hay un edomita, que esos no faltan. El Señor debería acabarlos a todos. Entonces, Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí, que vino a Nob, Abimelech, hijo de Ahitub, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Abimelech y dijo a Ahitub y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitub. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y él le dijo: Saúl. Y le dijo Saúl una pregunta: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo una pregunta: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa. Más rabia le daba cuando alguien lo quiere derribar a usted y no le haya falla, porque David era prudente, se conducía prudentemente. Y no hay nada más fuerte para el enemigo que desea su mal cuando usted es honrado. Oye, que te le cae mal lo vivan honrando, eso le revuelve el estómago. Y eso es lo triste, hermano, porque allí ya se puede ver que hay un espíritu malo perturbando su vida o la mía. Dios nos libre, Dios nos guarde. Entonces vean, entonces 15, una pregunta: he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios, lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Imagínate, estos sí andaban alineados, estos sacerdotes, pero era tanta la rabia que tenía Saúl que no le importaba matar a los ungidos de Dios. El 18:2 dice: entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así los hombres como a mujeres, niños hasta los pechos, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitub, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Eso lo dejamos para la siguiente semana. Vamos a volver a retomar un pedacito allí, cosas que obvié, pasé por causa del tiempo. Pero la otra semana vamos a ver lo que hace la ira y el celo dentro de una persona.
¿Será que Saúl estaba consciente de lo que hacía? Ya estaba endemoniado, hermano. Ya no tenía el Espíritu de Dios. ¿Qué se puede esperar de alguien que no tenga el Espíritu? Saúl. No, David tenía el Espíritu de Dios. Pero ¿qué se puede esperar de Saúl? ¿O qué se podía esperar de Saúl si ya sabía que Dios lo había desechado? Pero yo digo que Dios no desecha a nadie, uno mismo se desecha, hermano. Es la actitud de uno la que hace que Dios nos aborrezca. Dios les bendiga, Dios les guarde. ¿Alguna pregunta, hermano? No. Acuérdense que esto es doctrina, hermano. Esto no es señalamiento a nadie. Esto es nosotros mismos para escudriñarnos, pesarnos. Si hay algún bombillito por ahí, bueno, Señor, nos vamos a la casa y nos humillamos delante de Dios, no de los hombres, sino de Dios. Señor, yo estoy sintiendo esto no es tuyo. Reconozco que el mal es mío. ¿Cómo hacemos? Tengo que meterme unos ayunos. ¿Cómo hago, Señor? Y ahí entonces Dios nos vuelve otra vez como a David, ¿verdad? Que David también falló. Que vamos a entrar la semana que viene. Cuando David falló, Dios lo restauró. Pero ¿por qué Dios no restauró a Saúl? Porque Saúl no se dejó. Hay gente que no se deja restaurar por Dios. Vamos a pedirle al hermano Jesús que nos despide en oración.